Hola, esta es la primera parte de la lección número 52 del curso de álgebra avanzada. En la segunda parte de la lección anterior comenzamos con el cuarto tema del curso de álgebra avanzada, que se titula permutaciones y combinaciones. E indicamos que lo que íbamos a hacer en este tema era contar unas situaciones. ¿Qué situaciones? Bueno, pues los tres ejemplos que vimos presentamos qué tipo de situaciones son las que yo voy a interesar contar ahora. ¿Okay? Bien, ya habíamos visto esos tres ejemplos y los hemos analizado por medio de lo que se conoce como un diagrama o esquema de árbol, ¿verdad? Que es un método diagramático o esquemático para resolver ese tipo de problemas. Vamos a ver ahora un axioma que lo vamos a fundamentar en esos tres ejemplos. Específicamente vamos a ver el primero de los tres ejemplos para ver en qué se fundamenta este axioma que se conoce como el principio fundamental del conteo. Y dice así: si una primera situación puede ocurrir de n formas diferentes, y bien, en ese primer problema, la primera situación que nos se presentaba era sentar a una de tres personas en una primera silla. Así que esa primera situación de sentar a una de tres personas en esa primera silla puede ocurrir de una de las tres formas estas, ¿verdad? Puedo sentar a la primera persona que se llama Pedro, a la segunda persona que se llama Rosita, o a la tercera persona que se llama Samuel, ¿verdad? Bien. Y si luego de haber ocurrido esa primera situación ocurre en una de esas n formas, una segunda situación puede ocurrir de n formas diferentes, y efectivamente en ese problema ocurría una segunda situación, que era que una vez yo había sentado a una de esas tres personas en la primera silla, tenía que sentar a las dos personas que quedaban en la segunda silla. Pero ¿de qué forma puedo sentarlas en esa segunda silla en cada una de las tres formas en que senté la primera? De dos formas, ¿verdad? Porque si en la primera senté a Pedro, en la segunda nada más tengo dos opciones, Rosita y Samuel. Si en la primera senté a Rosita, en la segunda tengo dos opciones, Pedro y Samuel. Si senté en la primera silla a Samuel, en la segunda silla nada más tengo a Pedro y Rosita para sentar. Así que fíjense que en esa segunda situación tengo dos opciones para que ocurran. Entonces el axioma dice, bueno, pues entonces esas dos situaciones en ese orden ocurrirán en la multiplicación de n por n, el número de formas en que puede ocurrir la primera situación por el número de formas en que puede ocurrir la segunda. O sea que, ¿cómo yo puedo sentar una primera persona de 3 en una primera silla y una segunda persona de 2 en una segunda silla? De 3 por 2 formas, 3 por 2, 6. Vamos a ver, si verdad. Esta es la primera, Pedro y Rosita, la primera. La segunda, Pedro y Samuel. La tercera, Rosita y Pedro. La cuarta, Rosita y Samuel. La quinta, Samuel y Pedro. Y la sexta, Samuel y Rosita. Son 6 formas en que se pueden realizar esas dos situaciones ocurriendo una detrás de la otra. Y dice, si luego ocurre una tercera situación, aquí tenemos una repetición, así que vamos a abordar esto, ¿verdad? Si luego ocurre una tercera situación, y esa tercera situación puede ocurrir de maneras diferentes, entonces las tres situaciones ocurrirán en ese orden, en esta cantidad de formas: n por n por q, el número de veces de formas en que puede ocurrir la primera situación por el número de formas en que puede ocurrir la segunda, por el número de formas en que puede ocurrir la tercera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que si ocurre una cuarta situación que puede ocurrir en n formas, pues entonces la primera situación, la segunda, la tercera y la cuarta situación van a ocurrir en un número de formas igual al producto de esas formas en que puede ocurrir cada una de esas situaciones, n por n por q y por n, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a discutir los mismos tres ejemplos que vimos en la segunda parte de la lección anterior para introducir este tema de las permutaciones y combinaciones, pero ahora atacándolo, haciendo uso de este axioma. Fíjense. El primer problema, recuerden que era el de sentar a Pedro, Rosita y Samuel en tres sillas. Dice, ahora lo he reescrito de esta manera: ¿de cuántas formas podemos sentar a tres personas, Pedro, Rosita y Samuel, en tres sillas diferentes? Primera, segunda y tercera silla, ¿verdad? Bien, pues dice, siguiendo este axioma, en la primera silla tengo tres opciones para sentar una de las tres personas. En la segunda, ya que he sentado una aquí, me quedan dos para sentar. Puede ocurrir de dos formas diferentes. Y en la tercera, ya que hemos sentado las primeras dos, me queda nada más que una sola persona para sentar en la tercera silla. Y si multiplico 3 por 2, 6 por 1, 6. 6 formas diferentes en que yo puedo sentar a tres personas en tres sillas. Y eso es lo que hemos encontrado aquí. Ocurrió de 6 formas, ¿verdad? Haciendo uso del árbol.
El segundo problema, recuerda que era nuevamente sentar a Pedro, Rosita y Samuel en esas mismas tres sillas, pero de manera que quedaron alternados los sexos, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver, fíjense cómo lo planteamos ahora, de cuántas formas podemos sentar a dos hombres, que eran Pedro y Samuel, y una mujer, Rosita, en tres sillas. De modo que el sexo alterno, o sea, que era hombre, mujer, etc. ¿verdad? Bueno, pues en la primera silla, cuando analizamos esto, dijimos que teníamos nada más que dos opciones, a pesar de que tengo tres personas disponibles para sentarse en esa primera silla. Pero Rosita no se puede sentar en esa primera silla, porque si Rosita se sienta en esa primera silla, en las otras dos sillas, no importa el orden, me quedan para sentar a Pedro y Samuel, o a Samuel y Pedro. Y ambos no alternan el sexo, porque ambos son varones. Y quiero que me alternen, hombre, mujer, etc. ¿Verdad que sí? Así que Rosita no está disponible para la primera silla, por eso es que yo digo, pues hay dos hombres que se pueden sentar en la primera silla, ¿verdad? En la segunda silla nada más está Rosita para sentarse, porque es la única mujer que hay y yo quiero que alterne el sexo, ¿verdad? Y en la tercera silla me queda disponible entonces un hombre, porque ya senté uno en la primera, ¿verdad? Y si multiplico 2 por 1, da 2. Y efectivamente, en el análisis que hicimos por medio de un esquema de árbol, vimos que habían dos situaciones, ¿verdad? Muy bien. Y el tercer ejemplo que vimos era sentar 4 personas, Luis, Enrique, Ana y Beatriz, en 4 sillas, pero queríamos que Ana y Beatriz quedaran juntas, ¿se acuerdan? Y pues ahora lo planteo de esta otra manera: de cuántas formas se pueden sentar dos hombres, en aquel caso eran Luis y Enrique, y dos mujeres, Ana y Beatriz, de modo que las mujeres se sienten juntas, ¿verdad que sí? Bueno, pues dijimos que las situaciones eran las siguientes. Si yo quiero que las mujeres queden juntas a sentar esas 4 personas, esas dos mujeres se van a ocupar o las primeras 2 sillas, o las segundas 2 sillas, o las terceras 2 sillas, ¿verdad? Para que queden juntas una al lado de la otra. Bueno, pues si yo las siento en las primeras 2 sillas, ¿cuántas formas tengo? Pues mire, en la primera silla tengo 2 mujeres disponibles para sentarse, Ana o Beatriz. Y en la segunda, pues ya que senté a una, nada más me queda una por sentar, ¿verdad? En la tercera silla tengo 2 hombres disponibles, Luis y Enrique. Pero en la cuarta silla, una vez sentado a uno de ellos dos, me queda nada más que uno por sentar. Así que si yo multiplico esto, 2 por 1 es 2, y 2 por 2 4, y 4 por 2 4. Así que fíjense que sentando a las 2 mujeres juntas en las primeras 2 sillas, tengo 4 formas diferentes de hacerlo, que los vimos en el diagrama de árbol, ¿verdad? Si las sentamos en las segundas 2 sillas, en la primera yo tengo 2 personas disponibles, que son los 2 hombres. En la segunda tengo las 2 mujeres, porque no he sentado a ninguna de ellas, ¿verdad? Pero en la tercera, como voy a sentar a la otra mujer, como ya senté una aquí nada más me queda una opción para poder sentar, la que no se sentó en la segunda silla, ¿verdad? Y en la cuarta silla, pues se sentará el hombre que no se sentó en la primera, ¿verdad? Y si usted multiplica 2 por 2, 4, por 1, 4, por 1, 4, tenemos 4 opciones para sentar a esas personas. Si siento a las 2 personas, a 2 mujeres más bien, en las segundas 2 sillas. Si las siento en las terceras 2 sillas, ¿de qué forma puedo hacerlo? Pues para la primera silla yo tengo 2 hombres disponibles. Para la segunda tengo un hombre disponible, que ya senté uno. Para la tercera tengo la primera de las 2 mujeres, ¿verdad? Y para la cuarta tengo la última mujer que no se ha sentado, la segunda mujer que no se ha sentado. Si usted multiplica esto, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 4 por 1, 4. Así que fíjense que eran todas las formas, ¿verdad? En las 2 primeras sillas, en las 2 segundas sillas o en las 2 terceras sillas, ¿verdad? Bien. Entonces fíjense que en cada una de ellas hay 4 formas diferentes. ¿Cuál es el total de formas que yo tengo para acomodar a esos 2 hombres y esas 2 mujeres de manera que las 2 mujeres queden siempre juntas en 4 sillas? Pues sumamos las posibilidades, ¿verdad? 4 más 4 más 4 queda 2. Así que tenemos 12 posibilidades en que se puede acomodar esos 2 hombres y esas 2 mujeres de manera que las mujeres queden siempre juntas. Y eso fue lo que encontramos cuando hicimos el análisis por el árbol, ¿verdad? De hecho, vamos a recordarles que en este caso no pudimos hacer un solo árbol, tuvimos que hacer varios árboles por las situaciones analizadas, ¿verdad? Para poder llegar a la combinación. Así que muchos problemas en cuando se trata de usar el diagrama de árbol, tienen que hacer varios diagramas de árbol. Y si tienen que hacer varios diagramas de árbol, fíjense que al final las posibilidades son la suma de las posibilidades que salieron en cada uno de esos árboles, ¿okay? Bueno, vamos a ver entonces estos ejemplos adicionales. Sigue el cuarto. Dice, ¿de cuántas maneras, ¿verdad? ¿De cuarto ejemplo,
cuántas maneras se pueden sentar 4 personas en 4 sillas. ¿Okay? Bueno, 4 personas en 4 sillas. Para la primera silla, fíjense que no hay condiciones, no es como aquí. Eran 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, pero caíamos que las 2 mujeres quedaban en otra, ¿verdad? Ahí son sencillamente 4 personas en 4 sillas. Pues para la primera silla tenemos disponibles 4 personas. Una de las 4 se tiene que sentar en la primera, ¿verdad? Para la segunda silla, como ya senté una, me quedan 3 para escoger, para sentarse en la segunda. Para la tercera silla me quedan 2, porque he sentado 2 de ellas, ¿verdad? Y para la última silla me queda la última persona, ¿verdad? Que todavía no se sentaron. Se multiplica 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24 por 1, 24 formas. Así que eso quiere decir que se pueden sentar acomodar de 24 formas diferentes. ¿Okay? Quinto ejemplo. En este ejemplo tenemos 2 partes. Primeramente, vamos a indicar que tenemos 6 libros. 3 en español y 3 en inglés. Primera parte. ¿En cuántas formas los podemos acomodar en un estante? ¿Sí? Vamos a ver. En la primera posición de ese estante, ¿cuántas formas se pueden acomodar esos libros de 6? Porque tenemos 6 libros, así que uno de los 6 se va a acomodar en la primera posición de ese estante. ¿Cuántos se acomodarán en la segunda posición? ¿Verdad? Pues ya quedan 5, que acomodamos uno en la primera posición, quedan 5 disponibles para la segunda posición. Para la tercera quedarán 4, para la cuarta quedarán 3, para la quinta quedarán 2 y para la sexta posición en ese estante quedará el último libro que no se ha acomodado. Si usted multiplica eso, 6 por 5 es 30, 30 por 4 es 120, 120 por 3 es 360, y 360 por 2 es 720 por 1, 720. Así que fíjense que hay 720 formas diferentes de acomodar esos libros en ese estante. ¿Okay? Empieza en esta segunda parte. Dice: ¿de cuántas maneras podremos acomodar estos 6 libros, o acomodarlos, ¿verdad? Estos 6 libros en el estante, de modo que los del mismo idioma queden juntos.
fíjese que hay 3 libros en español y 3 libros en inglés. Así que yo voy a acomodar en ese estante, pero de manera que queden juntos los dos mismos idiomas. Bueno, pues vamos a hacer que yo acomodo primero los españoles. Si acomodamos primero los de español, porque están escritos en el idioma español. Bueno, pues para la primera posición tenemos 3 libros disponibles, porque además hay 3 libros en español, ¿verdad? Para la segunda posición, pues nos quedan 2 por acomodar, y para la tercera posición nos queda 1 por acomodar. Y ya acomodamos los 3 libros de español. En la cuarta posición vendrá el primer libro de inglés, pero ¿cuántos libros de inglés tenemos? 3. Para el siguiente, como ya acomodamos uno de inglés, nos quedan 2 por acomodar en la quinta posición, y en la sexta y última posición del estante nos queda el último libro que no hemos acomodado, ¿verdad que sí? Si yo multiplico esto, vamos a ver, esto será 3 por 2, 6, por 1, 6, por 3, 18 y por 2, 36. Por 1, 36, ¿verdad? Así que fíjense que hay 36 formas de acomodar esos 6 libros, acomodando primero los de español y después los de inglés. Si acomodamos primero los de inglés, bueno, pues tenemos lo mismo. En la primera posición tenemos 3 libros de inglés disponibles, ¿verdad? Ya hemos acomodado uno, pues nos quedan 2 para la segunda posición. Y nos queda nada más que 1 para acomodar en la tercera posición. En la cuarta posición tenemos primero los 3 libros de español disponibles. En la quinta posición tenemos 2 libros de español disponibles, y en la sexta y última posición nos queda el último libro de español que hemos acomodado, ¿verdad que sí? ¿De cuántas formas se pueden acomodar esos 6 libros, manteniendo primero los 3 de inglés juntos y los 3 de español juntos después? 3 por 2, 6, por 1, 6, por 3, 18, por 2, 18, por 2, 36 y por 2, y por 1, 36. Así que en total se pueden acomodar de 36 formas en que puedo acomodarlos colocando primero los de español juntos, más 36, que es la otra forma en que puedo acomodarlos colocando primero los de inglés juntos, y eso da 72 formas. ¿Okay? Bien, fíjense en este otro ejemplo. ¿En cuántas maneras distintas podremos acomodarlos si queremos que los libros queden alternados por idioma? O sea, queremos que quede el de inglés, de inglés, de español al revés, de español, inglés, etc. Fíjense que hay 2 maneras, ¿verdad? Primeramente, 2 maneras de acomodarlo, empezando con un libro de español. Si comenzamos con un libro en español, pues tenemos disponibles 3. Después tenemos que acomodar uno de inglés, pero para el de inglés tenemos 3 también disponibles, ¿verdad? ¿Sí? Después tenemos disponibles entonces los 2 de español que quedaron, porque ya acomodé uno aquí, nos quedan todavía 2 de español por acomodar. Después nos quedarían 2 de inglés, ¿verdad? Alternando, ¿verdad? Español, inglés, español. Ahora 2 de inglés que tenía disponible, pues ya acomodé uno de los 3 aquí en la segunda posición, ¿verdad que sí? Entonces, por el último libro de español que me queda y por el último libro de inglés que me queda, si yo multiplico eso, 9 por 9, 9 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 2, 18, 18 por 2, 36, ¿verdad que sí? Pero si comenzamos con un libro en inglés, fíjense que, como los acomodaríamos, tenemos 3 libros de inglés disponibles para la primera posición, 3 libros ahora de español disponibles para la segunda, para que vayan alternando los idiomas, ¿verdad? Ahora me quedan 2 libros de inglés para acomodar, me quedan 2 libros de español para acomodar,
Finalmente me queda un libro de inglés para acomodar y un libro de español para acomodar. Si multiplico 3 por 3, 9, por 2, 18, por 2, 36, por 1, 36, por 1, 36, tengo 36 formas adicionales para acomodar esos libros de esa manera. Así que luego, en total, hay 36 más 36 formas de acomodarlos de esta manera. O sea, alternando el idioma del libro. ¿Okay? Fíjense en este otro problema. Un juego consiste, vamos a ir acá, sería el número, ejemplo, número, sería el número 6, ¿verdad? Dice así. Un juego consiste en extraer dos naipes, uno detrás del otro, de un grupo de 4 barajas diferentes. Nos preguntan cuántas manos diferentes se pueden formar. Cuántas manos diferentes se pueden formar. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Fíjense. Okay. Yo voy a extraer, ¿verdad?, 2 barajas de 4 que tengo disponibles. ¿Cuántas posibilidades tengo para sacar cuando saque la primera? Pues como tengo 4 barajas disponibles, pues salir una de las 4. Así que esa primera extracción puede ocurrir de 4 formas distintas. Puedo sacar una de las 4 barajas que tengo, ¿verdad? 4. ¿Cuántas puedo sacar de la segunda? En la segunda, 3, porque ya saqué una, ¿verdad? Así que sería por 3. Y eso da 12. Así que puedo obtener 12 manos diferentes. Dice que aquí no tengo que seguir multiplicando más nada porque sacar una y sacar otra. Son 2 naipes nada más lo que voy a sacar. Segundo, el siguiente ejemplo dice, en el mismo juego anterior, de extraer 2 naipes de un paquete de 4, ¿cuántas manos se pueden formar si devolvemos la primera baraja extraída? Bueno, pues miren, ¿cuántas tengo disponibles en la primera extracción? 4, ¿verdad? 4. Así que esa primera situación se puede dar de 4 formas diferentes. 4. ¿De cuántas formas diferentes puedo sacar la segunda? También 4, porque he devuelto la que saqué. Así que cuando voy a sacar la segunda tengo otra vez 4 barajas disponibles, ¿verdad?
Así que sería 4 que tengo disponible al principio por 4 que tengo disponible en la segunda posición, en la segunda extracción. Así que en total se pueden formar 16 manos. Se pueden formar 16 manos. ¿Okay? Así que fíjense que, ¿verdad? La primera era 4 por 3 porque en la segunda extracción ya yo había sacado una. Pero ahora, como yo devuelvo la primera baraja que saqué, pues en la segunda extracción tengo también 4 formas diferentes en que puedo sacar esa segunda baraja. Bien, fíjense en este otro que dice así: considera las letras de la palabra jardinería. Ese ejemplo número 5. Las letras también de la palabra jardinería. ¿Okay? Y pregunta, suponga que podemos formar otras palabras. Estas palabras entre comillas, porque usted verá que puede ser que se forme una serie de letras que no digan ninguna palabra que usted conozca, ¿verdad? Otras palabras de 7 letras usando las de aquella palabra y de modo que la primera y la última de las letras usadas sea una vocal. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a ver. Tenemos 7 letras que escoger, ¿verdad? De entre las que tenemos aquí. Bien. Este problemita vamos a continuar viendo en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.